Buenas noches. Para continuar con el programa de esta noche, vamos a darle paso a la exposición del tema científico. El tema científico va a ser expuesto por el ya conocido por todos, doctor Paulino Vigil de Gracia, médico ginecobstetra, especialista en embarazo de alto riesgo, director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetras de 2011 a 2017, past president de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, investigador distinguido del CENACIT Panamá desde el 2011, miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía, miembro activo de la ACOG, con más de 95 artículos científicos publicados en revistas indexadas, autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y de un libro de metodología de la investigación. El tema que va a exponer el doctor Vigil es evidencias del uso de la aspirina en la prevención de la preeclampsia. Con ustedes, el doctor Paulino Vigil de Gracia. Muchas gracias, doctor Winston Reyes, por la presentación. Buenas noches. Buenas noches. Eso, mejor todavía. Un privilegio para mí estar aquí hoy, compartir con ustedes. Creo que este no es necesario, ¿no? Porque tengo el... No, sí, porque se tiene que tratar. Ah, ¿sí? Ok. Pero hay un feedback. Hola. Ahora sí. Decía, es un privilegio para mí compartir con ustedes en esta primera actividad académica docente de la SPOC. Como siempre, y cada vez que me han llamado en la SPOC, yo estaré y que pueda presente. Así que, doctora Loy, gracias por invitarnos y yo poder aceptar y dar esta conferencia. Un tema que, a pesar de que para muchos es un tema antiguo, realmente es un tema vigente hoy día. Recuerdo desde antes de estudiar obstetricia, desde el internado mío, se estaba hablando de aspirina en preeclampsia y eclampsia, y todavía se sigue hablando de aspirina en preeclampsia y eclampsia. Y yo pudiese decir que hoy día la última palabra en aspirina no la tenemos, pero se han respondido muchas preguntas sobre la aspirina en preeclampsia y eclampsia. Recuerden que la medicina basada en evidencia es eso, responder a preguntas, a dudas clínicas que tenemos. Nos faltan o faltan por investigar muchas, es cierto, pero veamos lo que podemos decir en enero del 2023 sobre el uso de aspirina en preeclampsia y eclampsia. La clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, pero voy a hablar solo de preeclampsia y eclampsia, la que más aceptada hoy día y que el Grupo para el Estudio de la Hipertensión en Mujeres Embarazadas nos define es esta, que tiene una razón y vamos a explicar sobre todo por el uso de la aspirina. Preeclampsia de inicio temprano, toda mujer que desarrolla preeclampsia antes de las 34 semanas o hasta las 34 semanas, y preeclampsia de inicio tardío, que es esa preeclampsia que aparece luego de las 34 semanas. Del 35 al 90% las preeclampsias que ustedes ven son de más de 34 semanas. Pero llama más la atención por las complicaciones y porque las tenemos hospitalizadas las preeclampsias menores de 34 semanas, pero es un porcentaje muy bajo, 10 a 15%. Si yo dijera que tengo que enfocarme como estrategia de salud pública a evitar una preeclampsia, debiera entonces enfocarme donde está la mayoría, que serían las preeclampsias de término. Pero también debemos saber que las preeclampsias de término y sobre todo de 38, 39, 40 semanas son las que mejor evolucionan.
En otras palabras, a pesar de que tenemos pocas pacientes con preeclampsia lejos del término o preeclampsia de inicio temprano, es allí donde tenemos más complicaciones. Entonces, ahí se balancea el aspecto del manejo y de la estrategia que tenemos que generar para evitar esta patología según la edad de esta semana. Y por supuesto que también se habla de preeclampsia pretérmino, el punto de corte es 37 semanas, y preeclampsia de término más de 37 semanas. Estas dos clasificaciones las van a usar y las van a ver en diferentes estudios sobre el uso de aspirina. Entonces uno tiene que tener mucha precaución al analizar los papers cuál de las dos definiciones están utilizando, porque los resultados pudiesen variar según esa definición. ¿Qué tanto impacto genera esta patología para que desde el internado mío se estuviese hablando de preeclampsia y esto no para? Definitivamente que aquí están los números que justifican lo que acabo de decir. Cada año a nivel mundial mueren cerca de 76,000 mujeres por trastorno hipertensivo del embarazo. Es un número impactante, a pesar de que decimos que han disminuido las muertes por preeclampsia, se siguen considerando y calculando porcentajes tan altos como estos. Y cerca de 500,000 de bebés van a morir secundarios a un trastorno hipertensivo del embarazo, principalmente por prematuridad. Entonces, la preeclampsia sigue siendo un problema enorme para el obstetra, por el impacto materno, por el impacto perinatal. Y lo que adorna esto es que tristemente es una patología de nuestros países. 95-98% de estos diagnósticos se hacen en países de bajo ingreso per cápita, en países no industrializados, en países subdesarrollados, como ustedes le quieran llamar. Entonces, eso es un problema típico de nuestra población. ¿Qué sabemos desde el punto de vista de la génesis y fisiopatología de la preeclampsia? Todos hemos estudiado profundamente, probablemente todas estas etiología, fisiopatología de la preeclampsia y las conocemos. Como por ejemplo, isquemia uteroplacentaria crónica, mala adaptación inmune, toxicidad de lipoproteínas, las partes genéticas, aumento de la apoptosis, la necrosis del trofoblasto, respuesta materna inflamatoria exagerada y desbalance angiogénico. De veras que todo esto bien estudiado hoy día, donde se ha encontrado algo y ya sabemos más avanzado desde el punto de vista fisiopatológico, en el desbalance angiogénico. Yo diría que lo más fino, lo más microscópico, usando este término, en trastorno hipertensivo del embarazo está a este nivel. ¿Nos falta más? Sí, pero hemos avanzado enorme. Ya no solo es historia clínica, ya pudiésemos hacer algunos exámenes y detectar riesgo o posibilidad de complicaciones en estas pacientes. Entonces, si sabemos algo desde el balance, desde el punto de vista del balance angiogénico, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar este trastorno? Voy a entrar allí con aspirina ahorita. Entonces, la patogénesis, insisto, no está clara, pero sabemos que el aspecto desde el balance angiogénico es la clave. Ok, ¿qué ha pasado? Esta inadecuada invasión del trofoblasto hacia las arterias espirales es muy conocido por ustedes, hay figuras y videos impresionantes sobre esto, pero más que eso, lo que está ocurriendo ahí es que hay un desbalance, o el término imbalance, en esos factores angiogénicos y antiangiogénicos, es decir, ¿dilato el vaso o no dilato el vaso? ¿Qué favorece la dilatación del vaso o qué favorece que este vaso no se dilate? Eso es lo más temprano en la fisiopatología que conocemos. Eso se debe a un trastorno en esos factores angiogénicos. Repito, factores que facilitan la vasodilatación o ampliación del vaso para que haya más circulación, o factores que impiden que esto se dé y generaría posteriormente la preeclampsia, eclampsia en este caso. Después de esto, llegamos a lo que hemos estudiado eternamente, que es el aspecto clínico. Por ende, se ha avanzado y se conoce.
Se han estudiado, y ya se llevan más de 100 factores angiogénicos estudiados, pero los que han aportado más, y de hecho los más estudiados son estos dos factores que están aquí. Angiogénico, es decir, que favorece el crecimiento del vaso, dilatación del vaso, el factor de crecimiento placentario, el famoso PIP. Y antiangiogénico, es decir, que no permite esa vasodilatación, el FLIG1 o la forma soluble del receptor 1 del factor de crecimiento vascular endotelial. Estos son los dos biomarcadores, desde el punto de vista de la fisiopatología, más estudiados y que más aporta en estos momentos. Pero se necesita más. A pesar que algunos ya dan algunas verdades aquí, no es cierto. Se necesita investigar más. Recientemente, hace 2 semanas, se publica un estudio en pacientes con preeclampsia y ver la posibilidad que termine un trastorno severo, que para mí eso es un aporte valiosísimo, estudiando esta relación. Y por primera vez encontramos algo que va más allá de la posibilidad clínica. Con la clínica nosotros podemos predecir un 50-60% de posibilidad que una paciente sea preeclampsia severa, por ejemplo, si usted está dándole un manejo. Hoy día, con estos factores, nosotros en esa paciente con preeclampsia podemos predecir con exactitud hasta cerca de un 75% que esa paciente en un lapso máximo de 15 días va a desarrollar una preeclampsia severa. No es como el estudio original que se buscaba era en esa paciente que sospechaba de preeclampsia, saber si tenía preeclampsia o no preeclampsia. Los porcentajes de la relación allí no son los aceptables y todavía merita más investigación. Se ha descartado ya en preeclampsia la utilidad del PAS-A, por ejemplo. Entonces, insisto, tenemos 2 factores muy bien estudiados y que cada día aportan más a definir las diferentes estrategias a seguir con esta patología. Esta es una curva que siempre la he usado, a pesar de que es publicada por primera vez en el 2013, porque nos permite saber, en el caso del factor de crecimiento placentario, que es el que facilita la dilatación del vaso, necesitamos más circulación a nivel placentario, es lo que debe ocurrir en un embarazo normal. Entonces, múltiples estudios, porque esto es una revisión, nos permite ver según la concentración o la cantidad del factor de crecimiento placentario, cómo aparece la preeclampsia y la restricción del crecimiento o embarazo normal. Si yo observo preeclampsia, el triangulito o el cuadrado, restricción de crecimiento, y ustedes pueden observar, bueno, aquí está tachado, es lo del Zoom, pero la mayoría de los pacientes que tienen preeclampsia o tienen restricción de crecimiento, tienen valores muy bajos de factor de crecimiento placentario. Casi todas están por aquí. Usted ve una que otra por acá, y yo diría, si hago una raya por aquí, menor de 100. Curioso, porque si la paciente tuviese solo ese biomarcador que usted lo está registrando mayor de 100, usted pudiese descartar a cualquier edad gestacional la posibilidad de preeclampsia. Pero este biomarcador ligado al que contrarresta su efecto, que es el FLIG1, genera un mayor pronóstico. Entonces podemos observar, repito, en el resumen de esta gráfica, que hay más preeclampsia a medida que este valor o esta cantidad de factor de crecimiento placentario es disminuida. E incluso en valores muy, muy bajos va a generar preeclampsia más lejos del término. Ahora vamos a la parte clínica, y que siempre hemos conocido, pero que también se ha afinado muchísimo en los últimos años. Todos conocemos que la nulipariedad es un factor de riesgo, sí, ustedes pueden ver aquí, casi 3 veces más posibilidad, los intervalos de confianza lo ven aquí. Historia de preeclampsia previa, un 14, casi 15% de posibilidad, si le ha dado a una paciente preeclampsia en un embarazo previo, desarrollar un segundo embarazo, pero se dispara casi un 32% si ha tenido 2 preeclampsias en embarazos previos. El intervalo, el periodo intergenésico, antes se decía, no, prolonga lo más que pueda el periodo para tener otro hijo. Eso es como decirle, te va a dar preeclampsia. Y la posibilidad clara y contundente, y esto se ha afinado más en los últimos años, es que luego de 5 años de un embarazo, por más normal que fue,
hay mayor posibilidad de preeclampsia, y eso es por un trastorno vascular. De hecho, el riesgo que le dé preeclampsia a una paciente después de 10 años haber tenido un bebé se aproxima a 60%. Esos números son abismales. Por eso, la FIGO, y esto es una recomendación de la FIGO, ideal recomendarle a la paciente, si va a tener un hijo, independientemente que le haya dado preeclampsia, el paciente decide, la pareja decide, pero usted le recomienda, lo ideal, buscando protección contra preeclampsia, es este periodo de intergenesia. Reproducción asistida es algo que teníamos duda, pero ya las revisiones sistemáticas son muy claras, duplica el riesgo de preeclampsia en esta paciente, historia familiar 3 a 4 veces más, obesidad, bueno, yo siempre digo obesidad, cuando tienes algo malo, te preguntan de algo malo, pon obesidad y de certeza lo vas a lograr. Esto también, preeclampsia, eclampsia, obesidad es un factor enorme como riesgo para desarrollar preeclampsia, eclampsia, y todos los que vemos en la clínica sabemos que hoy día la cantidad de obesidad que hay en la población es increíble. Por eso también tenemos más preeclampsia, eclampsia hoy día. La raza, esto es también algo que se cuestionaba, pero los estudios son muy claros ya, sobre todo los afrocaribeños y sur de Asia tienen más factor de riesgo de preeclampsia, y las comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, lupus, síndrome antifosfolípido, muy clara como factor de riesgo. Entonces, esto es lo que conocemos desde el punto de vista clínico. ¿Qué se conoce ahora desde el punto de vista de screening para predecir preeclampsia? Es decir, estudia a esta paciente o esta paciente para detectar si tiene riesgo de preeclampsia. Escuchen lo que estoy diciendo. Colegio Americano siempre, y su revisión más reciente, de enero del 2019, mantiene la misma postura. Cualquier examen, ultrasonido, biomarcador que usted haga para predecir preeclampsia no sirve. No tiene utilidad, excepto determinar los factores de riesgo. ¿Eso qué significa? Y esto, repito, no es nuevo. No hay, según el Colegio Americano, por qué está haciéndole examen a un paciente para detectar riesgo de preeclampsia. Interróguela, búsquela, y en base a eso genere estrategia. ¿Por qué? Porque si tengo un factor de riesgo, ¿qué voy a hacer para evitar que genere preeclampsia? Ahora, acomodado desde el punto de vista de evidencia, es contundente porque la calidad de evidencia es moderada, es lo ideal. Y la recomendación con una fortaleza extremadamente fuerte. Entonces, según el Colegio Americano, y esto fue ratificado más recientemente, no hay razón para hacer screenings para buscar preeclampsia, más allá de interrogar a la paciente. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen una clasificación de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo altos, factores de riesgo moderados, y es lo que debiéramos considerar si tiene la paciente para, en base a eso, usar una estrategia que nos evite, en cierto punto o porcentaje, la preeclampsia. Entonces, factores de riesgo considerados de alto riesgo, historia de preeclampsia, sobre todo lejos del término, embarazos múltiples, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, moderado, nuliparidad, obesidad, historia familiar, nivel socioeconómico, algunas áreas geográficas del mundo, edad mayor de 35 años y historias familiares de bebés con restricción de crecimiento, por ejemplo. ¿Qué dice el Colegio Americano y muchas otras organizaciones? Si tú tienes un factor de riesgo de esto, genera una estrategia de prevención. A explicar cómo ellos lo recomiendan. Entonces, el Colegio Americano resume, no tienes por qué hacer nada de biomarcadores, nada de Doppler, excepto historia clínica. Y según eso que capte, factores de riesgo alto o moderado, genera una estrategia de prevención. Algo pasó y ahora no avanza. ¿Qué dice la FIGO? Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, respaldado por
el grupo de Nicolaides específicamente, ellos dicen que se debe hacer un screening basado en el uso de biomarcadores en el primer trimestre, el uso de ultrasonido y la historia clínica. Y esto la FIGO lo adopta y lo hace en su recomendación en el 2019. Entonces, ellos consideran que el factor clínico no es el que se debiera usar solo, que tiene que usar otras cosas. Y recomiendan hacer un tamizaje entre 11 a 14 semanas, es decir, después de las 15 semanas no sirve, y antes tampoco sirve, basado en 4 elementos. Primero tienes que tener un software donde vas a meter esta información, riesgo materno, lo mismo que ya vimos previamente, presión arterial media, pero eso se calcula en el software metiendo la presión arterial sistólica y diastólica, biomarcador, factor de crecimiento placentario exclusivo, ningún otro. Esto significa que ya necesitas un gasto económico, el paciente tiene que pagarlo, si es público o es privado, y el índice de Doppler, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Con estos 4 información la metes al software que ahora es gratis, antes tenías que pagar por él, es totalmente gratuito después que la FIGO adoptó esto, y según un número, un valor que te da este riesgo, tú decides usar o no usar un método de prevención para la preeclampsia. Entonces veamos que ya encontramos diferencias abismales, ¿sí? Uno dice clínica nada más y el otro dice no, clínica más el laboratorio más bioquímico más biofísico que es el ultrasonido, Doppler. Entonces ya necesitamos dinero aquí, laboratorios que lo tengan disponible y expertos, porque esto tampoco está al alcance de que cualquiera haga el ultrasonido Doppler. Entonces, vean cómo se va complicando las cosas. Y lo otro es que si la paciente ya tiene más de 15 semanas, no te sirve este biomarcador. Y es lo que resalto aquí como inconveniente, y lo hago basado más en la población nuestra, en lo que es Latinoamérica, en lo que es África, en lo que es Asia. No estamos solo en Europa, que son los que están recomendando esto, o Estados Unidos, que no lo recomienda, por cierto. Se debe usar a las 11 a 14 semanas. No se ha probado su utilidad luego de esa edad gestacional. No hay un solo estudio de luego de esa edad gestacional. En nuestros países se inician controles tardíos. Entonces, podrás hacérselo a todos tus pacientes o en nuestros países, no sé, si llegan tempranamente para hacerle ese Doppler, para hacerle ese biomarcador, genial. El gran problema de nuestro país, entonces, es costoso hacer esos tamizajes. No hay control prenatal en mucha población e incluso no hay atención hospitalaria. Por lo tanto, esto tiene una debilidad. De allí que si usted entra en la página de FIGO con esa recomendación ha sido fuertemente cuestionada porque eso, a pesar de que fue recomendado por el grupo de Nicolaides, ha sido cuestionado muchísimo dentro de la FIGO. Entonces, hasta aquí nos queda claro que hay 2 estrategias para predecir preeclampsia. Una que recomienda la FIGO y la otra que recomienda el Colegio Americano, y ya van a haber otras organizaciones. Pero lo que nos queda es, ¿qué hago si detecto que la paciente tiene factor de riesgo? Sea clínico o sea con este tamizaje múltiple. Tengo que hacer algo. Que no sirve dieta baja en sal, y hace décadas que se probó. Reposo, antioxidantes, magnesio, nutrientes, nada de eso se ha probado ser útil hoy día. Y hay múltiples estudios y revisiones sistemáticas impresionantes. El calcio sí sirve, sí, pero bajo 2 condiciones específicas. 1, que la paciente tenga factores de riesgo clínicos, los que ya hablamos, y que además esa paciente tenga baja ingesta de calcio. Entonces, si usted tiene una paciente con baja ingesta de calcio y tiene que determinar ese valor, y además tiene factores de riesgo, en esa paciente se ha probado utilidad. Pero cuidado, porque el usar calcio también es un factor de riesgo contundente, 2 a 3 veces más de síndrome GEL. Entonces, eso también mantiene a la población y a los expertos, espérate, sí es cierto que si tiene esos factores de riesgo y que tiene una ingesta baja me evita la preeclampsia, pero si le da preeclampsia, el efecto es peor, como por ejemplo síndrome GEL. Y aspirina, sí, a bajas dosis. Eso en estos momentos la evidencia es contundente a respaldarlo. Y también voy a explicar las dosis
estudios entre 80 a 150 miligramos por día. Ahora vamos a ver eso de las dosis. Ejercicio. Hay una revisión sistemática muy interesante que habla que cerca de 130 a 150 minutos de ejercicio minutos de ejercicio por semana disminuye significativamente la preeclampsia. Entonces esto es que la paciente haga por lo menos unos 20 minutos por día, 30 minutos de ejercicio no extenuante, se disminuye la preeclampsia. Y la heparina de bajo peso molecular, a pesar que pueden ver una revisión que salió el año pasado que sugiere la posibilidad de ser significativa en la reducción de preeclampsia, ese metaanálisis, esa revisión sistemática, tiene un índice de heterogeneidad muy alto. ¿Qué significa esto? Que los estudios que están comparando es como si fuera pera y manzana para sacar una conclusión. ¿Qué te permite eso? Saber que hay que hacer estudios controlados y autorizados de mayor calidad para ver si sirve o no sirve. Entonces, por eso tampoco recomendamos la heparina de bajo peso molecular. Y nosotros hicimos una revisión hace poco, la publicamos en diciembre del año pasado, en español, se publicó en la revista peruana de ginecología y obstetricia, sobre qué hay en estos momentos de aspirina y prevención de preeclampsia. Y es una revisión basada específicamente en los grandes estudios controlados y autorizados y en las recomendaciones de las organizaciones a nivel mundial. Todas las organizaciones de ginecología y obstetricia están dando sus recomendaciones basadas en evidencia. Entonces eso ya nos facilita muchísimo el trabajo porque ellos han revisado la evidencia, y qué conclusiones llegan. Veamos. Primero, ¿qué dice el Colegio Americano? Fácil. Si la paciente tiene factores de riesgo alto, dele aspirina, 81 miligramos por día, la aspirina infantil. Riesgo 2, moderado, dele aspirina infantil. Y eso es lo que ponen acá. ¿Desde cuándo podemos iniciar? Desde las 12 semanas. ¿Hasta cuándo pudiésemos iniciarla? Iniciando el tercer trimestre, 28 semanas. O sea que si capta una paciente, y esto es muy interesante en nuestra población, pensemos como latinoamericanos, si capta una paciente a las 21 semanas, 22 semanas que me llegó mi control prenatal, yo puedo usar aspirina. No es lo ideal, ya van a ver, porque como ellos dicen aquí, lo ideal es que se inicie antes de las 16 semanas. Pero tú la puedes usar incluso hasta las 28 semanas de gestación. Eso dice el Colegio Americano. ¿Qué dice la FIGO? Que se debe usar aspirina a 150 miligramos, el doble de la dosis, en la noche y una vez le ha salido positivo ese tamizaje múltiple del cual ya hablé. ¿De dónde sacan esto? De un estudio que hizo el grupo de Nicolai en Europa, donde probaron que dándole aspirina a cerca de 1.100 pacientes usted prevenía una preeclampsia, y específicamente preeclampsia lejos del término. Las de término no las pudieron prevenir. Las pacientes con restricción de crecimiento no lo pudieron prevenir. Los pacientes con preeclampsia agregada no lo pudieron prevenir. Pero las lejos del término probaron una reducción de eso. Y la FIGO se basó en eso para hacer esa recomendación. Doctor, ¿cuántos estudios hay de 150 miligramos? 2 estudios. Uno previo de 100 pacientes y este. Doctor, de tomarla en la noche, ¿cuántos estudios hay? Uno previo que es observacional y este. Entonces son 2 cosas que es contundentemente criticada por muchas organizaciones porque no hay la evidencia así de fácil para hacer esto. Pero vamos a ver qué dicen las grandes organizaciones ahora de esta dosis, que es el doble. Ya, Organización Mundial de la Salud, noviembre del 2021. Revisión sistemática, lindísima, eso está gratis, también lo pueden ver en español, donde hacen toda la revisión de los estudios. Recomendación, use ácido acetil salicílico, aspirina infantil, 75 miligramos. Esa es la dosis recomendada. En base a todas las revisiones. ¿Y qué criterios usamos para darla? Factores de riesgo. Factores de riesgo altos, moderados. Lo mismo que dice el Colegio Americano. ¿Algún screening a las pacientes para darle aspirina infantil? No. OMS, Organización Mundial de la Salud. Y esto ellos hacen después que la FIGO sacó esa recomendación, que no es usual si uno ve la historia de las recomendaciones que da la FIGO. Pero como ya les adelanté, hubo ciertas diferencias ahí cuando finalmente la FIGO sacó esa recomendación.
Entonces, factores de riesgo y aspirina infantil, 75 miligramos. O ellos dicen las más cerca que tengan en su país a esa dosis, porque tampoco son exactas. ¿Y desde cuándo podemos iniciarla? También coincide que lo ideal sería iniciarla de las 12 semanas, porque casi todos los estudios a partir de eso. Pero tú puedes iniciarla antes de las 20 semanas. Si tú usarías los factores de riesgo múltiples del algoritmo que hay que usar y usar el software, no pudieses usarlo porque eso es hasta las 14 semanas. Y viene el otro detalle, que esto también es bien curioso, y aquí son unas preguntas sin resolver en la evidencia. ¿Hasta cuándo damos la aspirina? ¿Hasta las 37? ¿Hasta las 39? ¿Hasta que para? ¿Hasta que le dé preeclampsia? Esa pregunta está sin resolver en los estudios controlados aleatorizados que se debe resolver y que ya hay estudios en eso. Entonces, ¿qué dice la FIGO? Perdón, la OMS, Organización Mundial de Salud, descontinúa eso según las guías de uso de anticoagulantes en su hospital. Porque ahí entonces entra lo de anestesia, ¿no? Que si el parto, que si es cesárea, que si está usando un anticoagulante, ¿cuáles son las guías? Entonces ellos abiertamente dicen, como no hay evidencia, usemos las recomendaciones que da ese hospital. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Task Force, todo el mundo que Task Force, que lo máximo de Estados Unidos, bueno, esta gente son muy, para esta gente es blanco-negro todo. Si ustedes se ponen a ver todas las recomendaciones que ellos dan, todo es blanco-negro. La ciencia tampoco es así, la medicina no es así, pero a lo que quiero llegar es que son muy claros en que si la evidencia dice que sí, es sí. Si la evidencia es cuestionable o que no, no. Entonces ellos ya habían recomendado hace rato usar aspirina en preeclampsia basados en factores de riesgo. Pero esta nueva revisión nos permite ver que no solo la aspirina es para prevenir preeclampsia. Miren esto, y ya les voy a mostrar ahorita los intervalos de confianza. La aspirina disminuye el riesgo de preeclampsia, disminuye la posibilidad de parto prematuro, disminuye la restricción de crecimiento pequeño para gestacional y disminuye la mortalidad perinatal. Son cuatro hallazgos clínicos favorecidos si tú usas la aspirina. Dosis igual, 81 miligramos, aspirina infantil, la que se tiene en Estados Unidos, desde las 12 semanas. Entonces, esta es la recomendación que hace el Task Force, también publicado en septiembre del 2021. Coincide mucho con la FIGO, con la OMS. Criterios para usar la aspirina, clínico, nada de biomarcadores, nada de ecografía. Clínico, interroga a la paciente, tiene factores de riesgo alto, 1, dele aspirina. Tiene 2 factores, dele aspirina. Entonces coinciden totalmente con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, con lo que dice el Colegio Americano. Si ya van viendo, hay 3 organizaciones respaldando, y lo mismo dice la Guía Canadiense de Ginecología y Obstetricia y la Guía Australiana, que son las guías más potentes en esto. Pero aquí quería mostrarles esto. ¿Qué encuentra Task Force en esa revisión? Primero, reducción de parto prematuro. 20% posibilidad de reducción de parto prematuro. Esto es un hallazgo casual de la revisión sistemática. Pero, escuchen esto, se hizo un estudio controlado aleatorizado que ya fue publicado con cerca de 14,000 mujeres primigestas. Se aleatorizaron aspirina infantil desde las 6 semanas hasta las 13 semanas, es decir, en el primer trimestre, porque deben saber que no se ha asociado a malformaciones la aspirina infantil. Entonces empezaron desde las 6 semanas hasta las 13 semanas, aleatorizado, placebo, aspirina, 14,000 pacientes, y es una de las primeras estrategias que prueba que dar una droga en el primer trimestre disminuye los partos prematuros. No lo ha logrado ninguna otra droga. Infantil. Se reduce, como les dije, pequeño para estacionar restricción de crecimiento, 18%, significativo, vean los intervalos de confianza. Se disminuye también la mortalidad perinatal, 21%, y se disminuye la preeclampsia en un 15%, vean hasta un 25%. Entonces ya no solo usar aspirina infantil te previene la preeclampsia, sino que te previene mortalidad perinatal, restricción de crecimiento y prematuridad. Ese estudio que le hablé de 14,000 pacientes tiene la particularidad que solo fue primigesta.
Entonces yo no pudiese decir que en una multípara va a funcionar igual porque fallo a la evidencia, pero es por lógica que no debiera haber alguna diferencia. Sin embargo, insisto, todos fueron primigestas. ¿Y qué dice nuestro amigo Bassi? Va en una diapositiva que le copiamos hace un par de años. Recomendaciones de él. No necesita los multimarcadores. Lo mismo que dice el Colegio Americano y que dice ahora el Task Force y que dice también la Organización Mundial de la Salud. No use solo los factores de riesgo clínico. No es costo efectivo hacer esto. Es parte de lo que ya hablamos. No cambia la dosis. ¿Por qué 150 miligramos? Se me pasó decirle por qué la OMS dice que, y lo explican claramente y muestran los estudios, por qué 75 y no 150, porque hay más hemorragia obstétrica utilizando aspirina a dosis de 150. Entonces ellos dicen, hasta que no se pruebe claramente que eso que están mostrando los estudios no es real, de más hemorragia obstétrica, no recomendamos 150. Esa es una de las razones por lo que ellos prueban que sí se reduce la preeclampsia usando 150, pero hay efectos secundarios como hemorragia obstétrica, que es la principal causa de muerte materna en el mundo. Y si estás usando aspirina infantil, se promueve más no usarla. Y entonces aquí va y dice, no cambie la dosis, use 81 miligramos, y él nos dice, si usted la usó antes o después de las 16 semanas, el efecto es igual, puede usarla entre las 12 y 27 semanas, que es lo mismo que dice el Colegio Americano. Yo le pongo un caso clínico para que veamos y analicemos un poco el uso de aspirina. Analicemos. Tienes una primigesta, obesa, típico hoy día, embarazo de 12 semanas, estamos en el primer trimestre. Entonces, posiblemente esta paciente la ven todos los días ustedes, si ven paciente. ¿Qué haríamos con esta paciente pensando en preeclampsia? Según el Colegio Americano, según Organización Mundial de Salud, según Task Force y según guías NICE, se usan los factores de riesgo para dar aspirina. Y esta paciente tiene dos factores de riesgo, primigesta y obesidad. Entonces, según estas guías, debiéramos usar aspirina 75, 81 miligramos. Nada más con que la paciente llegue al consultorio, te interroga, eso es lo que debes hacer. Pero según FIGO y Fetal Medicine Foundation, el grupo de Nicolaida, se ingresan los datos a ese software, a este programa, que son los factores de riesgo. Hoy día el programa es fácil porque usted lo puede accesar desde el celular, de la computadora, pero tienes que tener el programa, tú mismo lo puedes hacer. Y ahí pones los factores de riesgo, te da para que hagas un checklist, incluyes ahí la presión, tienes que tomar la presión al paciente, el programa calcula la presión arterial media, factores de crecimiento placentario, o sea que la paciente tiene que haber llegado con el laboratorio hecho, el informe, y tienes que meterlo allí, y ya tiene que tener el informe del ultrasonido, el índice de pulsatilidad arterial-uterina. Estos cuatro los metes en ese software, y si te dice que hay un factor de riesgo calculado por el software, le das aspirina a 150 miligramos. ¿Cuál de los dos quiere usted? Haga el que usted quiera, ahí está, la evidencia está allí. ¿Qué pasa? Con la opción 2, que es la que recomienda la FIGO y Fetal Medicine Foundation, la meta es demostrar que no tiene riesgo. O sea, usted hace todo esto para probar que no tiene riesgo. Ese es su único objetivo, o hay otro. Analícelo con calma para que vea. ¿Esto es justo es mi pregunta, correcto estos gastos y este tiempo para probar que no tiene factor? A lo mejor usted considera que sí, ok, válido. Y si demuestra que no tiene riesgo, porque tu objetivo es probar eso, si haces todo esto, no usas ácido acetilsalicílico en esta paciente, porque probaste que no tiene riesgo haciéndole ese screening costoso. ¿Cuál es el daño de la aspirina 81 miligramos, o 75 miligramos, o 100 miligramos? Porque las dosis oscilan. Y eso es lo que dice la OMS. 100 miligramos o menos, alrededor de 75 miligramos. Y la evidencia de prematuridad, si es primigesta. Entonces, no hay justificación para hacer una serie de gastos para probar que no tiene riesgo la paciente cuando ya probamos que clínicamente tiene riesgo y que esto va a generar un beneficio no solo en preeclampsia, sino, como dijimos, en prematuridad.
Y esta también es parte del resumen que presentamos en este paper, en esta revisión. ¿Qué dice cada organización? Colegio Americano, criterios para dar aspirina, ya se los mostré. Factores de riesgo, 81 miligramos. ¿Cuándo iniciar? Entre 12 a 28 semanas inicia. ¿Hasta cuándo terminarla? Dice el colegio. Hasta que interrumpas el embarazo. Ellos nos dan un límite de 36, 37, 38, 39 semanas. La FIGO, el tamizaje multivariable, ellos recomiendan 150 miligramos, 11 a 14 semanas que la debes usar, después ya no sirve, y también recomienda las 36 semanas pararlo. Las guías NICE, alto riesgo clínico. Por eso ustedes vieron cuando dije FIGO, no dije Europa, no dije Royal College, dije Nicolaide y dije Fetal Medical Foundation, porque esa organización, como tienen gran impacto en FIGO, ellos, pero la guía NICE no recomienda el screening de tamizaje múltiplo, sino factores de riesgo, también de las 12 semanas y también al término, similar a lo que dice el colegio. El grupo para el estudio de la hipertensión en preeclampsia te da las dos opciones, que son las que yo he presentado aquí. O haces el tamizaje multivariable o riesgo clínico. Ellos se limpian las manos y dicen al que tú quieras. Si usas el tamizaje multivariable, usa 150 miligramos, debe ser antes de las 16 semanas y también a las 36 semanas. Y la Organización Mundial de la Salud, que son las más recientes, igual que el Task Force en Estados Unidos, en América, alto riesgo clínico, 75, 81 miligramos de las 12 semanas, y según normas de anticoagulación en mujeres embarazadas, que también fue lo que expliqué, y el Task Force no recomienda hasta cuándo debieras mantenerla. Entonces, si nosotros analizamos estas grandes organizaciones, la mayoría coincide, uno, en que debiéramos usar factores de riesgo clínico en la paciente, y más en nuestra población, y no gastar en biomarcadores y en ecografía, que necesitas expertos, necesitas buenos aparatos y necesitas un tiempo específico para hacerlo. Si eso se te pasó de las 14 semanas, no hay ninguna utilidad. Pero también la gran mayoría de las organizaciones coincide en dar la dosis pediátrica o infantil, la famosa cardioaspirina. ¿Cuál es la razón por la cual la Organización Mundial y el Task Force no recomiendan la de 150 miligramos? Uno, la evidencia no lo respalda. A pesar que hay un estudio controlado, actualizado, contundente que dice vamos a usarla. 27,000 pacientes se hicieron de screening para ese estudio. El estudio ASPRE. Pero es un solo estudio. Ahora, si me preguntan a mí, como investigador, ¿qué estudio? Ok, hay que hacer, antes de que yo recomiende 150, hay que hacer un estudio controlado y autorizado, comparativo con aspirina de baja dosis y ver si funciona. Eso es dándole la opción a seguir discutiendo 150 millones, pero mientras no hay razón para dar doble dosis de aspirina o 150 millones, y menos en la noche. No lo digo yo, véanlo en las grandes organizaciones, que Kipros Nicolaide y su grupo tienen una presión enorme en el mundo, estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es la presión de alguien, otra cosa es lo que dice la evidencia. Por eso que tenemos que aprender a interpretar la evidencia y utilizarla claramente. Afortunadamente, las grandes organizaciones usan esos criterios hoy día. En resumen, uno, hay que usar aspirina para prevenir preeclampsia, basados en factores de riesgo, aspirina, la cardioaspirina o dosis infantil. Pero no se conformen solo con prevenir preeclampsia. También hay un efecto en prematuridad. Hay un efecto en restricción del crecimiento. Hay un efecto en disminuir la mortalidad perinatal. Entonces eso no es cuestionable en estos momentos. Jóvenes, como siempre termino con un mensajito. El que no lee frecuentemente o que no se actualiza, solo conoce y vive del pasado. Es que me enseñaron esto, es que en la escuela aprendí esto, es que en el internado aprendí esto, es que en la residencia aprendí esto. Y hoy día de los comentarios de los pasillos y de la opinión de expertos en redes sociales, que hay expertos chabacanos en las redes sociales por todos lados. Y chamanes que sobran, pero de ahí aprenden mucho. Incluirse médicos, qué pena. Jóvenes, los conocimientos médicos cambian un 50% cada 3 a 5 años. Lo que sabíamos de aspirina hace 3 años no es lo que sabemos hoy día. Y van a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en responder preguntas.
Y hay preguntas que no están resueltas. Por ende, yo espero que en 3 a 5 años se respondan. Y vamos viendo qué pasa con esa respuesta que da la ciencia. Por eso, sociedades como la nuestra tienen que seguir manteniendo estas actividades continuas. Tiene que mantenerse vigilante presentando congresos de actividades docentes. Si no, ¿cómo nos actualizamos? Hay muchas formas de actualizarse, estoy de acuerdo. Pero esta es una, y es una de las que nos motiva, grupalmente hablando. Así que, jóvenes, un privilegio para mí compartir con ustedes. Si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Vigil, por su, como siempre, excelente conferencia. Se abre el compás para las preguntas. Doctor. Es agua, ¿no? Te felicito, Paulino. Posición extraordinaria, aunque es un tema que hemos escuchado de hace bastante tiempo, por así decirlo. Ya habíamos conversado previamente a tu exposición algunas partes que ya tú aclaraste y las presentaste, pero quisiera hacerte primero una observación. Cuando uno busca la aspirina a 75, no tuve la oportunidad de encontrarla, había sido retirada hace 2 semanas, venía de la India y tenía un defecto. Estoy hablando Minsa. Eso lo pregunté el día de hoy. Cuando pregunté qué otro tipo de aspirina tenía una casa comercial, esa viene en 100. No aparece ni 80 ni 150. Cuando revisé, tuve la oportunidad de ver varios artículos que te había mencionado. Realmente ellos se basan entre los 80 y 150, quedándose un promedio de 100 miligramos. Me quedó unas dudas. En un lado encontré de noche. Bueno, después me quedé pensando, y bueno, pues ¿qué hace la luna para la aspirina? O tomarla de día, ¿qué hace el sol? Pues. Entonces no me compaginó el criterio de tómela de noche. Mierda, ahí me desbalanceó, no sabía el conocimiento ese. Esa es una. Y algo que sí te manifesté y que creo que nos debe preocupar es ¿qué tanto ha cambiado nuestra frecuencia o incidencia o el término pues, porcentaje que quieras ponerle de presencia de trastorno hipertensivo, preeclampsia, eclampsia, con el conocimiento de la aspirina que tenemos hace tanto tiempo, o es que se nos entra por una oreja y se sale por la otra y no lo mandamos, o lo mandamos mal, o no nos importa, o qué, pero tiene que haber algo que ha tenido que haber una repercusión en nuestras pacientes, o una disminución, y eso no lo aprecio. Me gustaría un comentario hacia eso. Y el tercer concepto, disculpa que se para aprovechar, es algo que te manifesté. Si bien se basa como promedio a las 14 a 16 semanas, aunque la mayoría lo encontré 16 semanas, lo más tardío para iniciar tratamiento, pero después lo encontré en 14, y hablaste de un estudio en pacientes primigentas que dieron a las 6 semanas y encontraron fueron otro tipo de ventaja con la aspirina. ¿Por qué no usarla en esas pacientes? Quizás me equivoque. Que sabemos que tienen alto riesgo o suma de varios moderados y que no están embarazadas y que van por embarazo. Y también podemos incluir, si tú quieres, las pacientes con trombofilia y incluir inclusive las pacientes de enfermedad. Teratogénica. Disculpa las 3 preguntas. Muy bien, doctor. Intentaré responder a las 40 preguntas. La primera, y usted tiene toda la razón, las dosis de aspirina infantil, y por eso usamos el término aspirina infantil, son muy variadas según la casa comercial. De hecho, si usted ve lo del registro del cuadro básico de la Caja del Seguro Social y nos obligan, tenemos que poner la dosis 50 a 100 miligramos, porque no es una dosis exacta.
pero está oscilando en la dosis que queremos. Y es parte de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que según el distribuidor, en cualquier parte del mundo, la dosis va a variar y algunas llegan hasta 100 miligramos. No se preocupe por eso. Que sea cardioaspirina, que sea aspirina infantil, si tiene 75, tiene 81, tiene 100, es la dosis correcta. En la noche, ok, tampoco entendíamos eso, tuvimos que avanzar muchísimo en mi caso de ver por qué el grupo de Nicolaide para el estudio ASPRE usó de noche la aspirina o cuando la paciente se iba a acostar. Hay varias explicaciones muy teóricas, pero no hay un estudio controlado o autorizado que pruebe que usarla de noche es más efectivo que de día. Pero este estudio en el que él se basó para usarla de noche disminuyó la incidencia de preeclampsia en los pacientes que la estaban tomando de noche. Ahora, ¿cuál es el error? No es ningún error. Conceptual o científico es que no hay un estudio controlado y autorizado que pruebe, porque ese estudio lo usó todas en la noche, como si ya fuese una parte contundente de la evidencia. Eso está por ver. Lo otro es lo que usted dice, bueno, la mayoría de las organizaciones a partir de las 12 semanas usarla. ¿Por qué a partir de entonces? Es porque antes no hay inicio de preeclampsia que se haya aprobado y se considera que los factores angiogénicos empiezan a alterarse es a partir de entonces, razón por la cual si le dieras aspirina antes no hay ningún efecto significativo. Pero ahí viene su otra pregunta u observación bien curiosa, y es que ¿por qué no usarlas tan temprano en el embarazo si tengo factores de riesgo? Este estudio, que es para evitar parto prematuro, en Primigesta aleatorizó 14,000 pacientes. Y la regla era, tiene que tener 6 semanas y 0 días, 13 semanas y 6 días, primer trimestre. Y no hay un trastorno desde el punto de vista embriológico, de aborto o malformación. Entonces, no hay una justificación por qué no usar la aspirina previo, pero insisto, es que el concepto fisiopatológico de la preeclampsia inicia al terminar el primer trimestre. Y su última pregunta era, incidencia de preeclampsia en el mundo. ¿Qué pasa en nuestro país, por ejemplo? Yo le puedo decir, estando en la sala de patología obstétrica, que la mayoría de las pacientes que llegan a observación por preeclampsia, hoy día, o con preeclampsia, no han usado aspirina. Entonces, a pesar de que sabemos mucho de la aspirina, mucha gente no la usa, doctor, y no usan aspirina. O lo otro, doctor, es que, y es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras condiciones sociales, la mayoría de pacientes en Latinoamérica inician control prenatal después del primer trimestre o en forma muy tardía, entonces ya deciden no usar la aspirina. Pero para ser contundente a su pregunta, no se ha mostrado ningún impacto sobre la aspirina en preeclampsia y eclampsia todavía. Esperemos que con estos conocimientos y que realmente se utiliza, se vea eso. Eso es futuro, doctor. Doctor Molino. Tremenda conferencia, como siempre, Paulino. Voy a hacer un par de comentarios que no son 41. preguntas. Dale. Dije par. Y al final voy a hacer una pregunta. Lo primero es que quiero que ratifiques o no que ese antiguo conocimiento que nos decían desde que éramos estudiantes de medicina, que una lesión patognomónica de la preeclampsia era una gloméruloendoteliosis, si todavía persiste o no persiste eso como parte de las cosas que se pueden encontrar en la preeclampsia. Lo digo porque cada vez que estudiamos los tratamientos que sirven para la preeclampsia, nos damos cuenta que de alguna otra manera afectan una serie de patologías obstétricas adicionales como la restricción, como la prematuridad, etcétera, lo que me da a entender que uno, la base inflamatoria es común, y dos, el órgano que probablemente sea el afectado en todas estas patologías sea el endotelio, que es el que tiene el intercambio de todas las sustancias en pro y en contra de lo que tú acabas de decir. Entonces, dicho eso, preguntaría, hay enfermedades que no están en la lista de factores de riesgo, pero que se parecen a la preeclampsia en su conducta. Ejemplo, la colestasis intrahepática del embarazo. Podemos hacer
una lista adicional de enfermedades candidatas a ser factores de riesgo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, entonces, si estamos usando la aspirina y estamos proponiendo usar la aspirina de manera universal y que ya sea la rutina que usemos la aspirina, aquella vieja máxima del cierre prematuro del ductus, ¿ya más nunca la vamos a tener en cuenta? Son las dos preguntas. Muy bien, interesante. Sin duda, Eric, la glomeruloendoteliosis es el hallazgo patognomónico a nivel renal de preeclampsia, descrita en 1958 por Spargo y colaboradores. Y de hecho, en los años 60 y 70 todavía tú querías confirmar una preeclampsia, tenías que hacer biopsia. Y tú, estoy seguro que en tu residencia hiciste biopsia renal para preeclampsia, porque eso se mantuvo en Panamá hasta cerca de los años 90 en uno que otro caso. Sin embargo, se probó que eso no era necesario desde el punto de vista clínico y había más injuria, más daño, y no se hace. Pero ligado a tu comentario, sí, es un daño de todo endotelio y por eso tenemos cerebro, riñón, hígado, en algunas condiciones de los órganos pulmones más afectados por preeclampsia. Es un problema endotelial, no lo discutimos. Un problema inflamatorio es lo que se piensa. Hay un trastorno desde el punto de vista de estos biomarcadores, los que favorecen la dilatación versus no, como ya explicamos, sí. Y la aspirina tiene un efecto allí teórico, ¿qué es lo que está haciendo? Evitando que se dé ese trastorno desde el punto de vista de los biomarcadores, desde el punto de vista endotelial, sí, hasta ahí conocemos eso. Entonces, sin discusión, el problema es endotelial. Genial. Factores de riesgo, tú metes una enfermedad como ¿cómo se llama? Colestasis intrahepática del embarazo. Yo te puedo tirando memoria en este momento de grandes estudios que hay con colestasis intrahepática del embarazo. Y la preeclampsia no es un factor de riesgo en estas pacientes. Puede coexistir y coexiste, pero tendrías que ver con población que no tenga la patología. Entonces, no te diría que es una, porque usaste el ejemplo a meter como factor de riesgo de preeclampsia, pero si yo tengo una paciente que es primigesta, que es obesa, y después me da una colestasis intrahepática del embarazo, yo debía haber usado aspirina porque tenía factores de riesgo. Yo eso creo que no debiera ser cuestionado. Entonces sí, hay factores de riesgo conocidos, probablemente haya otros desconocidos, no pareciera ser en este momento la colestasis intrahepática un factor de riesgo para preeclampsia. Que hay que usar la aspirina a diestra y siniestra, yo creo que debieras usarla bajo condiciones muy claras, que son los factores de riesgo, y también no pierdan de vista, antes que alguien me pregunte si es alérgica a la aspirina, a los AINES no podemos usar la aspirina. ¿Y qué usar? Cruzar los dedos, un buen rosario y más nada, porque no le puedo mentir ahorita que hay otra alternativa, pero se están investigando otras drogas. Perdón, la del ducto. Las dosis, sí, las dosis de aspirina infantil no se asocian a cierre del ducto arterioso. Se asocia a dosis de 300 miligramos o más. Y por eso se usa la aspirina normal, eso sí. Y hoy se hacen muy buenos seguimientos, y esto desde el punto de vista de Doppler, y esas dosis, la de 150 miligramos, no afecta lo del cierre del ducto arterioso. Buenas noches, Paulino. Bueno, felicidades, como siempre. Tremenda conferencia y más que todo por todos los datos y tips que nos das. No mencionas algo relevante, probablemente para muy pocos, pero para algunos que nos importa mucho, es que cuando hemos utilizado esa dosis de 150, los efectos secundarios en la paciente son brutales. El reflujo, la gastritis, que las obliga a eliminar incluso la aspirina del todo. Entonces, no sé si hay algún comentario cuando haces todas estas revisiones con respecto a los side effects, porque para mí esa es otra razón más para que apoya más 81 a 150. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, cuando revisas el estudio ASPRE, que es el estudio que más aportó,
A pesar de que esto se observó en ambos grupos y no fue significativa la diferencia. Pero si tú me preguntas en la experiencia que probablemente todos tienen, a medida que aumentas la dosis, el paciente tiene más efectos gastrointestinales. Pero vuelvo a lo mismo, los efectos gastrointestinales, aún así de las 150, no es lo mismo que el 325, que esa es una dosis el doble. Y cuando analizamos la revisión que hace la Organización Mundial de la Salud y el Task Force, ellos no consideran que eso es un efecto secundario que proscribiría, si fuese efectivo, 150 sobre 81. Pero el problema es que no es superior. No sé si me explico. Y lo que sí consideran este grupo es que hay una tendencia a más hemorragia obstétrica en la paciente que están utilizando 150. Antes que alguien también me pregunte, sí, hay una revisión sistemática que asocia más desprendimiento prematuro de placenta usando aspirina infantil. Pero, si alguien ha leído esa revisión sistemática, también es extremadamente heterogéneo el estudio, razón por la cual no mencioné eso. Pero eso sería otro efecto secundario de las dosis altas de aspirina. Nos quedamos en hemorragia obstétrica como el realmente factor estudiado que ha mostrado ser adverso usando 150 versus menos dosis. Doctora Barahona. Doctora Barahona. Muchas gracias por la presentación, doctor Paulino Vigil. Mi pregunta es dosis en obesas y dosis en embarazos gemelares. Sí, se mantiene igual. Esa es una pregunta de lo que hay que afinar y meter más en los estudios. Embarazos múltiples y el sobrepeso. Pero se ha respondido en la revisión sistemática ambas preguntas. Se requiere más pacientes. Sin embargo, se sigue viendo el mismo efecto positivo de la aspirina de 71 miligramos o de 100 miligramos o menos, y sobre todo en embarazo gemelar, que es donde primeramente se empezó a estudiar desde los años 86 la aspirina. Lo de la obesidad es un cuestionamiento mayor. Como ya dije, la cantidad de obesas que se ve en el mundo cada día es mayor. Entonces, eso es algo que hay que estudiar a futuro. Es una pregunta que no está conclusa, pero cuando usted agarra los estudios contrarios autorizados ahorita, los distribuyen ya por índice de masa corporal. Entonces usted ve los índices de masa corporal en grupo placebo o no tratamiento y aspirina y sigue siendo igual. Pero insisto, en los primeros grandes estudios hechos, la población obesa era mínima comparada con la de hoy. De allí que se considera que es algo que tiene que analizarse muy bien en próximos estudios controlados y utilizados, y es si este factor de riesgo es adecuadamente aleatorizado. ¿Qué significa? Aleatorizar obesidad en igual porcentaje a un lado que igual porcentaje a otro lado, porque se necesita más información sobre este segundo tópico. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, y entonces, Aeri ya preguntó. Ah, sí. Bueno, tampoco hay preguntas de la persona que está siguiéndolo vía digital. Así que